Cuando la herida que nunca nombraste arde en silencio, ¿a qué rincón de tu interior corre tu alma buscando alivio? ¿Y qué promesa secreta te susurra tu espíritu mientras todo tiembla? Y si hojeases el misterio que siempre te dividió por dentro, ¿descubrirías que hay una lámpara escondida en ti que aún no aceptaste encender? En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la voz eterna declara que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, como si estas dos profundidades fueran cavernas que solo la luz divina puede diferenciar. Como escribió Watchman Nee, la tragedia del creyente es confundir el clamor del alma con el susurro del espíritu y vivir cansado sin saber por qué. En esta brecha ondulante, donde lo humano se deshace y lo eterno llama, comenzamos a percibir que nuestra alma, con sus deseos, memorias y latidos emocionales, intenta siempre construir altares de viento, mientras el espíritu, casi tímido, espera el soplo sagrado que lo despierte. Y aquí, insinuada como quien aparece apenas por el borde de la mirada, surge la lámpara interior, no encendida, no caída, solo presentida, anunciando que la distinción entre lo que sentimos y lo que somos puede cambiar destinos. Como dijo Watchman Nee, el alma reacciona, pero el espíritu discierne, y la vida cristiana se decide en cuál de los dos tendrá la última palabra. Hay momentos en que el alma se levanta como un mar inquieto, cargado de argumentos, justificativas, recuerdos y miedos, y parece tan convincente que creemos que su voz es la única posible. Pero el espíritu, tocado por la eternidad, habla diferente. No exige, no grita, no negocia. Simplemente revela. Esta tensión invisible es la grieta donde muchos pierden años sin comprender que Dios no trabaja a través del cansancio del alma, sino a través de la quietud del espíritu. Y entonces, casi sin darte cuenta, el primer bisturí espiritual corta el tejido interno. ¿Cuántas veces has confundido la emoción intensa con la voz del cielo? El alma quiere respuestas rápidas, el espíritu espera dirección. El alma busca explicaciones, el espíritu busca obediencia. El alma pelea, el espíritu se rinde, y en ese contraste se enciende un rumor de eternidad, empujándote a preguntar, ¿qué parte de ti gobierna realmente tus pasos? Como advirtió Watchman Nee, muchos buscan poder, pero el espíritu solo desciende donde el alma ha dejado de gobernar. Entonces, frente a esta tensión, algo se dobla dentro de ti. El dolor que abrió el inicio de esta jornada no vino para humillarte, sino para mostrar que existe un punto donde el alma ya no puede seguir mandando. Ese punto es donde la lámpara interior comienza a estremecerse, a punto de ser tocada. Y cuando la hoja invisible de Dios se acerca, no lo hace para destruir, sino para separar con ternura aquello que nunca debió vivir mezclado. Porque cuando alma y espíritu se confunden, cargamos pesos que no fueron hechos para nosotros. Pero cuando son distinguidos, hasta los caminos que parecían nublados comienzan a brillar. Y aquí, en este momento en que la respiración parece detener el tiempo mismo, algo se abre delante de ti como quien dice, observa, porque estás a un paso de ver lo que siempre estuviste buscando sin saberlo. El alma intenta interpretar, medir, comparar, pero el espíritu, él solo reconoce, él sabe, él se inclina, él percibe la cercanía del Dios que separa para sanar, que corta para restaurar, que ilumina para conducir. Y es justo aquí, en el umbral de este entendimiento que aún no termina de nacer, donde la sensación de revelación inminente se instala, como un amanecer todavía escondido detrás de las montañas. La lámpara, insinuada, espera el soplo que la despierte. Cuando la emoción que prometía sostenerte se desmorona como arena mojada, descubres que la frontera entre alma y espíritu nunca fue un concepto, sino una herida que respira. Lo que ayer parecía firme, hoy cae en silencio, y la lámpara interior, aquella que apenas se insinuaba antes, ahora yace caída, como si el peso de tus luchas hubiera vencido su frágil poste de luz.
¿Por qué sentimos que todo se oscurece justo cuando estamos a punto de comprender lo que Dios quiere decirnos? El alma, inquieta, levanta un clamor lleno de ruido. El espíritu, en contraste, permanece como una brasa escondida entre cenizas, esperando que alguien sople con fe. Como escribió Watchman Nee, el creyente no madura por acumular emociones santas, sino por aprender a distinguir su alma de su espíritu. En los días oscuros, en este espejo profético donde te contemplas sin adornos, la caída de tu lámpara ya no es un accidente espiritual, sino una invitación a reconocer que nada en ti debe brillar por cuenta propia. El alma ama levantar fachadas. El espíritu prefiere el silencio. El alma busca aplauso. El espíritu solo dirección. Y cuando el alma se siente herida, intenta asumir el control, vestirse de urgencia, imponer su ritmo. Pero el espíritu, él tiene otro tiempo, otro lenguaje, otra profundidad. Como dijo Watchman Nee, el alma se turba con facilidad, pero el espíritu es la región donde Dios escribe sin tinta. A medida que esta diferencia se vuelve más aguda, es como si el mismo cielo te colocara frente a un vidrio transparente donde ves de una sola vez todo lo que has confundido. Porque quizá durante años caminaste tratando de dar forma espiritual a movimientos que nacieron únicamente de la emoción, y aún así, Dios no te condena. Él te confronta con ternura. La caída de la lámpara no es humillación, es diagnóstico. Revela que la luz con la que interpretabas la vida se apoyaba en sentimientos y no en la voz interior que procede de Dios. Y cuando esta verdad toca tu pecho, algo se rompe con precisión, como una incisión necesaria, un bisturí que revela y cura. ¿Cuántas decisiones tomaste guiado por la agitación del alma, creyendo que era convicción del espíritu? A partir de este punto, cada paso se vuelve una revelación involuntaria. El alma intenta recomponer rápidamente la postura, levantar la antigua lámpara caída, ordenar su apariencia. Pero el espíritu, él no tiene prisa. La eternidad nunca corre, y por eso mismo su quietud te desestabiliza. ¿Qué hacer cuando lo que siempre juzgaste fuerte se muestra frágil y lo que creías tímido se revela como la fuente verdadera de tu vida con Dios? Como advirtió Watchman Nee, el alma ama el movimiento, pero el espíritu ama la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad exige esperar. Y es aquí, en el Bistintosemo, centro de esta tensión dulce y terrible, donde surge el secreto profético, no explicado, solo presentado como quien deposita una llave sobre la mesa y se retira. Ese secreto es simple y al mismo tiempo devastador. Todo creyente vive dividido hasta comprender que Dios no habla al alma, sino al espíritu. Y solo cuando la lámpara caída es reconocida como caída, el Espíritu Santo decide encender una nueva luz. Una luz que no depende de tu fuerza emocional, sino de tu rendición interior. El alma observa esta llave con miedo. El espíritu la reconoce con reverencia. El alma pregunta ¿cómo? El espíritu simplemente se inclina. El alma intenta defenderse. El espíritu se abre. Y mientras estas dos voces se enfrentan dentro de ti, percibes que estás más cerca que nunca de comprender el camino estrecho que diferencia el ruido interno de la dirección divina. Nada se resuelve aún. Nada se completa. Pero algo se revela, y alrededor de la lámpara caída, el aire comienza a cambiar, anunciando que una nueva luz intenta nacer aunque todavía no la entiendas. Cuando el silencio interior se vuelve tan profundo que parece una caverna, descubres que la ruina no es castigo, sino revelación. La lámpara, que antes apenas se insinuaba y luego cayó, ahora yace en ruina profunda, rodeada de fragmentos que reflejan cada decisión tomada desde el alma y no desde el espíritu. Y es aquí donde el corazón teme mirar, porque nada es más doloroso que ver con los propios ojos aquello que siempre intentamos esconder. Pero la eternidad no retrocede y te invita a entrar en ese terreno quebrado donde Dios trabaja con precisión infinita. Como escribió Watchman Nee,
La cruz no viene para mejorar al alma, sino para negarla y permitir que el espíritu viva. Ruina que habla, ruina que expone, ruina que purifica, ruina que revela quién gobierna en ti. Estas repeticiones no son un eco de desesperación, son martillazos del cielo llamándote a despertar. El alma intenta huir de la visión de los escombros, pero el espíritu sabe que nada puede reconstruirse mientras no se admita que los cimientos estaban torcidos. Y entonces surge la pregunta que corta como una hoja fina. Bisturí sagrado que no busca herir, sino abrir. ¿Estás dispuesto a ver quién ha dirigido realmente tu vida hasta hoy? La ruina profunda de la lámpara interior muestra que por mucho tiempo confundiste intensidad emocional con dirección espiritual. Confundiste alivio con propósito. Confundiste movimiento con obediencia. Y cada una de estas confusiones te trajo hasta este valle, donde todo lo que brilló sin Dios finalmente se apaga. Pero no es destrucción, es separación, porque el espíritu no nace en el confort, nace en la rendición. Como dijo Watchman Nee, el ego es el mayor enemigo del espíritu, porque busca trono donde Dios exige altar. En este punto, hasta el alma se cansa de sostener sus propias ilusiones. Se desmorona, como si confesara, no puedo más. Y este es el lugar que Dios esperaba. Aquí, cuando el ego pierde su última fuerza, el espíritu comienza a respirar, no con intensidad, sino con verdad, no con ruido, sino con peso. Porque la ruina, cuando es aceptada, se convierte en una puerta estrecha, silenciosa, peligrosa para quien ama el control, pero gloriosa para quien ama a Dios. Como advirtió Watchman Nee, solo cuando el alma cae, el espíritu puede levantarse en su verdadera estatura. Y es precisamente aquí, en este terreno quebrado, donde surge la confrontación más íntima. ¿Qué parte de ti estás dispuesto a dejar morir para que el espíritu viva? El alma tiembla ante esta pregunta. Sabe que no puede responderla a medias. O muere el ego o permanece la confusión. Y en ese temblor surge una ternura que desarma, pues Dios no exige muerte como castigo, sino como paso. La ruina de la lámpara no es el final, es el espacio donde Él comienza a soplar una nueva esencia. Y mientras permaneces frente a esos escombros, algo cambia en el aire. No es luz aún, no es consuelo, no es respuesta. Es solamente una percepción interna, como si el espíritu, por primera vez en mucho tiempo, abriera los ojos y reconociera el toque del Eterno. Y entonces comprendes, la ruina no vino a destruirte, vino a separar, vino a purificar, vino a preparar, porque lo que está por levantarse no será obra de tu alma, sino fuego del espíritu. La ruina permanece, el silencio permanece, la pregunta permanece, pero dentro de esa quietud aparece la primera sombra de esperanza. Si aquí caíste, también aquí Dios te reconstruirá. Cuando la historia de una generación se inclina hacia el brillo fácil y el consumo de experiencias rápidas, el cielo busca hombres y mujeres capaces de volver al altar interior, ese lugar donde el espíritu escucha lo que el alma nunca entenderá. Allí, entre las ruinas que aún rodean la lámpara derribada, surge un confrontamiento inevitable. La generación que idolatra los estímulos frente a la generación que se rinde al fuego. Y en ese choque sutil y profundo te descubres entre dos mundos, el del impulso y el de la entrega, percibiendo que toda tu vida ha sido una negociación entre estos dos reinos. Como escribió Watchman Nee, la vida espiritual nunca puede crecer donde el alma exige ser entretenida. La lámpara aparece aquí solo 2 veces, como señal de que algo está por redefinirse. Está allí, caída y silenciosa, pero ya no como ruina, sino como testigo. El conflicto no trata de luz o de oscuridad, sino de gobierno, porque en cada generación hay quienes construyen templos de emoción y quienes se dejan consumir por el llamado eterno.
y entre estas dos voces se libra una guerra invisible que el espíritu reconoce de inmediato, pero que el alma intenta ignorar, y el cielo pesa, no como castigo, sino como responsabilidad. El peso de saber que lo que Dios hace en ti no es solo para ti, es para todos los que vendrán después. Como dijo Watchman Nee, lo que un creyente permite en su alma afecta a toda la obra que Dios quiere hacer a través de él. El alma moderna ama el movimiento constante, las respuestas rápidas, los caminos fáciles. Se ofende con los procesos, se cansa con las esperas, se irrita con los silencios. Pero el espíritu sabe que todo lo eterno se forma lentamente, cuidadosamente, dolorosamente. Y es aquí donde el confrontamiento se vuelve generacional. Una generación corre, la otra discierne. Una exige señales, la otra ofrece obediencia. Una busca brillo, la otra busca altar. Y mientras estas dos fuerzas se enfrentan dentro de ti, percibes que estás siendo llamado a una estatura que tu alma no puede sostener. Bisturí espiritual que corta sin piedad, pero con propósito. Vas a vivir gobernado por tus urgencias o por la voz que te llama desde la eternidad. La tensión crece. El alma intenta justificar sus prisas. Dice que no puede esperar, que no puede callar, que no puede ceder. Siempre tiene un argumento, una razón, una excusa. Pero el espíritu, él permanece firme, silencioso, seguro. Sabe que la prisa es enemiga de la revelación y que quien vive guiado por sus emociones termina exhausto antes de cumplir el propósito. Aquí, en este enfrentamiento que arde sin una llama visible, percibes que Dios no solo te está enseñando, te está separando. Como advirtió Watchman Nee, cuando Dios separa el alma del espíritu, rompe todas las mezclas que producen confusión. Y mientras esta separación sucede, algo dentro de ti se inclina. No es derrota, es reverencia. Porque empiezas a entender que el llamado que descansa sobre ti exige una calidad de entrega que tu alma jamás podrá ofrecer. Hay algo ancestral en este momento, algo que toca la historia y atraviesa el tiempo. Sientes que no eres solo alguien luchando con sus propias sombras, eres parte de un pueblo que está siendo preparado para cargar la luz, aunque la lámpara aún no se haya levantado. El enfrentamiento deja entonces de ser amenaza y se vuelve revelación. Ya no se trata de elegir entre sentir y obedecer, sino entre permanecer fragmentado o volverte entero delante de Dios. Y el alma todavía inquieta, finalmente reconoce que no puede ocupar el trono que pertenece al espíritu. La generación del consumo pierde fuerza. La generación del altar empieza a respirar. Y mientras el cielo observa, algo se desplaza dentro de ti, como si la eternidad abriera un espacio para que te coloques en el lado correcto de la historia espiritual que estás viviendo. No hay espectáculo, no hay luces, solo una decisión silenciosa, elegir el altar sobre el impulso. La lámpara permanece caída, pero algo a su alrededor ha cambiado. El aire pesa distinto. El secreto comienza a tomar forma. Cuando la noche parece haber dicho su última palabra, algo sucede que no nace del esfuerzo humano, ni ofrece explicaciones a la lógica. La lámpara que estuvo insinuada, caída, y luego en ruina profunda, comienza a estremecerse como si un soplo antiguo la buscara. No es luz aún, pero es vida. Y en este estremecimiento tenue, casi imperceptible, el Padre se acerca, no para exigir, sino para abrazar al espíritu que finalmente se abrió después de tanta separación interior. Porque todo aquel que llega al fin de sus propias fuerzas descubre que Dios no espera perfección. Él espera rendición. Como escribió Watchman Nee, cuando el alma deja de luchar, el espíritu encuentra el aliento del Padre. Y es aquí, en este territorio donde la ruina se encuentra con la misericordia, donde comienzas a comprender que la restauración nunca fue obra tuya. El alma intentó, se esforzó, argumentó, midió resultados, buscó métodos, pero nada de eso podía levantar la lámpara caída. El Padre, sin embargo, trabaja de otra manera.
Él no junta los fragmentos para reconstruir la antigua estructura. Él hace nueva toda la esencia. Y mientras su presencia reposa sobre el valle donde estuviste postrado, sientes lo imposible suceder dentro de ti. Aquello que parecía muerto comienza a respirar. Como dijo Watchman Nee, Dios no repara lo viejo, Él engendra lo que pertenece al espíritu. Este despertar no es ruidoso, no es espectáculo, no es emoción inflamada. Es como un río que nace debajo de las piedras, como un amanecer que nadie percibe hasta que el horizonte ya está encendido. El alma, asustada por el silencio que cura, intenta comprender, pero no puede. El espíritu, en cambio, reconoce la mano del Padre tocando su punto más profundo, no para exigir esfuerzo, sino para encender propósito. Y en este momento tierno, casi demasiado íntimo para describirlo, el bisturí espiritual aparece una vez más no para herir, sino para liberar. ¿Qué parte de tu antigua identidad estás dispuesto a dejar que el Padre deshaga sin explicaciones? La respuesta no viene en palabras, viene en rendición. El espíritu se inclina, el alma calla, el Padre envuelve. Y entonces, por primera vez desde el inicio de esta jornada, la lámpara resucita, no con un brillo intenso, sino con esa primera brasa que anuncia que el fuego volverá. Y esa brasa es suficiente para cambiarlo todo, porque cuando el Padre toca, incluso lo que parecía irreparable se convierte en altar. Como advirtió Watchman Nee, la verdadera vida espiritual comienza donde el hombre deja de sostenerse a sí mismo. A partir de este punto, cada paso que das deja de ser supervivencia y se convierte en consagración. Ya no caminas para demostrar nada, ni para conquistar nada, ni para impresionar a nadie. Caminas porque el Padre te guía. Y esa es la diferencia entre vivir por el alma y vivir por el espíritu. El alma intenta sujetar a Dios. El espíritu se deja conducir por él. El alma quiere certezas inmediatas. El espíritu descansa en el tiempo eterno. El alma busca sensación. El espíritu busca fidelidad. Y mientras esta transformación madura dentro de ti, percibes que ya no preguntas ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué quiere formar el Padre en mí a través de esto? La ternura divina envuelve cada área que antes era ruina. El Padre no te apresura, no te acusa, no te exige una fuerza que no tienes. Él simplemente reenciende lo que se había apagado. Y ese reencender cambia tu postura, tu respiración, tu visión. La lámpara, ahora erguida, respirando fuego vivo, ya no depende de tus emociones, depende del toque del cielo. Se convierte en símbolo de lo que Dios hace cuando alguien se rinde de verdad. Y así, entre el soplo del Padre y el despertar del Espíritu, nace una decisión silenciosa, firme y profunda. Quiero vivir desde esta luz, y no más desde la confusión que siempre llevé. La consagración deja de ser carga y se convierte en camino. El futuro deja de ser amenaza y se vuelve promesa. Y en el centro de todo, entre la brasa recién nacida y el Padre que te rodea, una frase se graba en tu alma como un ancla que nadie podrá arrancar. Lo que Dios restaura jamás vuelve a caer bajo el dominio del alma. La luz crece despacio, pero crece, y el Padre permanece. Cuando la eternidad decide acercarse, no viene con ruido ni con urgencia humana, viene con un peso que desplaza todo dentro de ti y te hace reconocer que has llegado al umbral final de esta jornada interior. El valle quedó atrás, la ruina cedió, el soplo del Padre reavivó lo que estaba muerto, y ahora, delante de ti, la lámpara aparece plenamente glorificada, erguida como un faro interno que ya no depende de tus emociones, ni de tu entendimiento, ni de tu fuerza. Es luz pura, luz viva, luz destinada. Y al verla así, encendida como si llevara dentro de sí la respiración del mismo Dios, comprendes que este momento no es solo conclusión, es convocatoria. Como escribió Watchman Nee, el espíritu iluminado es la evidencia de que Dios ha tomado el gobierno interior de un hombre. El alma,
que antes gobernaba desde las sombras del impulso, ahora se calla ante esta luz. Sabe que perdió el trono, y eso no es derrota, es liberación. El espíritu que caminó por valle, por ruina, por silencio y por confrontación, ahora se levanta con dignidad eterna, reconociendo que ya no carga una llama frágil, sino un fuego establecido por el cielo. Y cuando esta luz se expande dentro de ti, no lo hace solo para consolarte, lo hace para enviarte, porque toda luz glorificada lleva misión. Y la misión no nace en el alma, nace en el espíritu rendido que se deja incendiar por Dios. Como dijo Watchman Nee, quien ha sido encendido por Dios no puede volver a vivir para sí mismo. Este momento es urgente, no porque el mundo grite, sino porque el cielo te llama. Hay un despertar escatológico recorriendo el aire, como si el tiempo hubiera acelerado en silencio, esperando solo que te posiciones. La hoja del bisturí espiritual aparece nuevamente, pero ahora no para separar dolor y confusión. Aparece para sellar propósito. Y su pregunta es directa, inescapable, definitiva. ¿Qué vas a hacer con la luz que ahora llevas? El alma tiembla, el espíritu arde, el alma teme, el espíritu comprende, el alma busca explicaciones, el espíritu responde con disponibilidad. Porque cuando la luz está glorificada, no se pregunta ¿por qué?, sino ¿para quién? Como advirtió Watchman Nee, el espíritu maduro siempre responde con obediencia, incluso cuando la mente no entiende todo el camino. Y mientras esta pregunta resuena dentro de ti, algo se levanta en tu respiración, como si el mismo Dios estuviera inclinando el cielo hasta tu frente. No es metáfora, es convocatoria. La luz que brilla ahora no es solo para ti, es para todos aquellos que caminan a tu alrededor en oscuridad silenciosa, para quienes confunden alma con espíritu, para quienes cargan ruinas sin esperanza, para quienes encienden lámparas falsas que nunca iluminan el camino real. Estás llamado a ser testigo, pero no testigo de tus emociones, testigo del fuego, y este fuego no te pertenece, te habita. El mundo intenta distraerte, intenta llamarte de vuelta a las urgencias que un día gobernaron tu interior, intenta reducir la luz a utilidad, a consumo, a espectáculo. Pero la luz glorificada no se negocia. La luz glorificada gobierna. Te establece como alguien que reconoce que el tiempo es breve, que la eternidad es real, que el propósito es mayor que cualquier dolor pasado. Y en este punto, donde cielo y espíritu se tocan, comprendes algo que cambia la ruta de tu existencia. La luz que Dios te ha dado no es para ser protegida, es para ser ofrecida, y ofrecida con valentía. El alma finalmente se rinde, el espíritu asume, la luz gobierna. Y tú, delante de este altar interior que ahora brilla como nunca antes, sabes que tienes una decisión que hacer, una decisión eterna, no emocional, no teórica, no momentánea. Y por eso el cielo se inclina y te pregunta, ¿vas a vivir bajo esta luz o vas a volver a la sombra de tus antiguas confusiones? Si el fuego volvió a tu alma, escribe, rendido, y el cielo sigue hablando.